En la clase de hoy veremos FEM o fuerza electromotriz magnéticamente inducida. Y tenemos como motivación un dibujo a la derecha donde vemos que un campo magnético variable puede ser capaz de inducir la suficiente corriente como para prender una ampolleta. Objetivo de la clase de hoy, en términos de conceptos, en primer lugar, fuerza electromotriz inducida. En segundo lugar, flujo magnético. En tercer lugar, veremos la ley de Faraday. En cuarto lugar, veremos el experimento de Stern-Gerlach. Y por último, veremos resonancia magnética nuclear. Primero vamos a partir viendo en qué consiste el experimento de Faraday de inducción electromagnética. Lo que hay que tener es un amperímetro, una bobina o solenoide y un imán. Observemos que los dos extremos de la bobina están conectados mediante un cable azul y un cable rojo al amperímetro. Y nuestros parámetros son A, el área basal de la espira, que en este caso sería pi por r al cuadrado, N, que es la cantidad de espiras que forman la bobina, y B, que es el valor del campo magnético percibido por la bobina. Lo que debemos hacer es que las líneas de campo magnético intersecten el área y se observan cuando el imán desciende, la corriente es negativa y cuando asciende se vuelve positiva. Necesitamos que haya una variación de flujo magnético, entendido el flujo como la conjunción de un campo magnético y un área asociada a las espiras de la bobina. Por otro lado, si el imán está en reposo, no hay corriente. O sea, esto depende de la derivada. La explicación matemática de lo que acabamos de observar es la siguiente. Primero debemos definir flujo magnético. Como ya sabemos, los parámetros son el campo magnético B, el área A y la cantidad de espiras N. El flujo magnético por una espira será el producto punto entre el campo magnético percibido por la bobina y el vector área. Por lo tanto, el flujo magnético neto por toda la bobina será el valor anteriormente calculado multiplicado por N, por la cantidad de espiras. ¿Qué cosa es el vector área? Como todo vector, el vector área va a tener un módulo igual a A y una parte vectorial que es el vector normal o perpendicular a la superficie. Por ejemplo, si la espira está sobre el plano XY y es una circunferencia radio R, el vector normal o perpendicular a la superficie va a apuntar en Z, por lo tanto el vector área va a ser 0 en X, 0 en Y y pi r cuadrado en Z. Ahora que sabemos lo que significa flujo magnético, podemos enunciar la ley de Faraday. Un flujo magnético variable en el tiempo induce magnéticamente una diferencia potencial o fuerza electromotriz de acuerdo con la siguiente igualdad. El valor absoluto de la fuerza electromotriz es igual a n veces la razón de cambio del flujo magnético por una espira respecto del tiempo. Por ejemplo, si nos informan que para cierta bobina formada por 10 espiras, el flujo magnético cambia desde 8 Tesla por metro cuadrado a 2 Tesla por metro cuadrado en un lapso de tiempo de 3 segundos, esto implica que la magnitud de la FEM inducida será igual a 20 voltios, debido a la siguiente razón. La magnitud o módulo de epsilon va a ser igual a n, que es 10, por la razón de cambio del flujo magnético, pasó de 8 a 2,
valor final 2, valor inicial 8, y eso ocurrió en 3 segundos, o sea, dividido por 3. Y eso da 20 voltios. Ahora ustedes pueden aplicar lo que acaban de aprender. Pregunta 1. Sobre cierta bobina formada por espiras cuadradas de lado igual a 9 centímetros y ubicadas paralelas al plano XY, actúa un campo magnético igual a 3T en X, 2T en Y y 7T en Z, Tesla. Calcule el flujo magnético neto sobre la espira. Flujo magnético neto, es decir, se calcula como n veces, que es 10, por el producto punto entre el campo magnético, 3T, 2T, 7T, con el vector área. Como es una espira cuadrada, el área se calcula como el 0.09 por 0.09 metros cuadrados, y como está paralela al plano XY, el vector normal o perpendicular va a estar en Z. Y al realizar el producto se obtiene 0.0567 T Tesla metro cuadrado. T obviamente es el tiempo. Pregunta número 2. Con los mismos datos anteriores, calcule la magnitud de la FEM inducida. Es decir, hay que aplicar la ley de Faraday. Al hacer esto, obtenemos que la magnitud de la FEM es igual a 0.0567 voltios. Ahora veremos el experimento de Stern-Gerlach. En 1922, Otto Stern y Walter Gerlach enviaron un haz de átomos de plata en el nivel base n igual 1, de modo que estos átomos podían ser desviados por un campo magnético. El esquema es el siguiente. En el extremo superior derecho hay un horno del cual es emitido el haz de átomos de plata, pasan por un colimador y en el trayecto detectan la presencia de un campo magnético. El polo sur magnético está abajo y el polo norte está arriba. Cuando el haz de átomos de plata llega a la placa fotográfica, cada uno de estos átomos deja una pequeña marquita y que juntos configuran un patrón. La pregunta es, ¿cómo serán las marcas de impacto? ¿Cómo será el patrón? En ausencia de campo magnético, el haz no debe desviarse, razón por la cual los puntos de impacto formarán un patrón correspondiente a una línea sobre la placa fotográfica. A la izquierda estamos viendo el patrón de campo cero. Pero cuando se active el campo magnético, tendría que observarse una de estas dos alternativas. Según la predicción clásica, que es incorrecta, deberían poder observarse todas las desviaciones posibles. Es decir, cada átomo deja una pequeña marquita y entre todos dejan una figura con la forma de una elipse. Es decir, vamos a tener un continuo de puntos de impacto. Pero el resultado experimental no es un continuo, sino solo dos líneas, una arriba y otra abajo. Por lo tanto, no se observan todas las desviaciones posibles, solo se observan dos. Esto implica que los átomos en el nivel base aún tienen un pequeño momento angular residual con dos valores posibles, un valor apuntando hacia arriba y otro valor apuntando hacia abajo. Y ese valor residual es el spin. Ahora vamos a ver una aplicación del magnetismo consistente en resonancia magnética nuclear. A la derecha estamos viendo una imagen obtenida gracias a una lluvia de fotones que son emitidas por átomos cuando cambian su giro. La resonancia magnética nuclear aprovecha el hecho de que los núcleos atómicos de una molécula pueden entrar en resonancia con un campo magnético externo, emitiendo un fotón de radiofrecuencia con una energía E igual h nu o h barra por omega, ecuación de Planck,
al cambiar su estado de giro por efecto de la repentina desactivación del campo magnético externo. Cuando se aplica el campo magnético externo, suben un poquito de nivel, y cuando se desactiva, los átomos que consiguieron entrar en resonancia, que son poquitos, esos átomos, al desactivar el campo magnético externo, vuelven a nivel base, pero emiten fotones. Y estos fotones pueden detectarse sobre una placa fotográfica o procesarse computacionalmente, para así obtener una imagen del interior del cuerpo de un ser vivo. Es una aplicación muy inteligente sobre el magnetismo. Bueno, y si quieren ver más sobre estos temas, pueden consultar Paul Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones, y Jan Freeman, Sears y Szymanski, Física Universitaria.